Muy buenas, en este vídeo os voy a enseñar cuál es mi método para limpiar, sacar los soportes y curar las piezas. Comenzaremos. Una vez tengamos las figuras realizadas, procederemos al primer lavado de las piezas, pero lo haremos con un alcohol isopropílico sucio. Esto lo hacemos para poder quitar la mayor parte de resina que haya quedado en la pieza. También nos aseguraremos que si la pieza está hueca por dentro, el alcohol isopropílico entre por dentro, para tener una buena limpieza. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough. I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't see. El siguiente paso que realizo es usar una máquina ultrasonidos. Pero no os preocupéis si no la tenéis, ya que podéis usar una cubeta o un tupper grande. La proporción que uso de DixiClean sin lejía es de medio litro de limpiador por 8 litros de agua. Pondremos una temperatura de unos 40-50 grados la mezcla e introduciremos las piezas en el ultrasonidos. O en la cubeta con el agua caliente. Encenderemos el ultrasonidos unos 20 minutos y dejaremos actuar. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear. Una vez pasados los 20 minutos, veremos que los soportes salen sin esfuerzo. Si lo hacéis en una cubeta, tendréis que ir controlando cuando estén de blando los soportes.
último paso de limpieza es introducir las piezas en el alcohol isopropílico limpio. Nosotros tenemos la máquina Wash & Cure de Anycubic, os dejaré un enlace en la descripción. Dejaremos las piezas dentro durante 10 minutos. Una vez terminado el proceso, las retiraremos y dejaremos secar tanto por dentro como por fuera. Una vez secas las piezas, las introduciremos en la máquina de curado por 10 minutos. Y hasta aquí sería todo el proceso de limpieza y curado. Si queréis ver cómo curar las piezas por dentro, os dejaré aquí arriba un vídeo. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides de suscribirte y darle un like. ¡Nos vemos!